Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Queremos darle la bienvenida a este sexto capítulo de nuestro podcast El Buda ha muerto. Y en este sexto capítulo queremos comentarles que tenemos un gran invitado. Estamos acá, como siempre, junto a Luciano. Y el título del capítulo de hoy es De construcción del yo y parar para vivir mejor, lo cual tiene directa relación con el invitado que tenemos hoy día. Tenemos el honor de contar con un gran invitado, el doctor Javier García Campayo. Él es catedrático de la Universidad de Zaragoza, director del máster en Mindfulness y ha escrito más de 20 libros y publicado 300 trabajos de investigación, así que es un honor para nosotros contar con él hoy día en el podcast para poder hacerle algunas preguntas y conocer más acerca de este interesante y fascinante mundo de las ciencias contemplativas y cómo puede ayudarnos en el bienestar. Así que muchas gracias, Javier, por estar acá. Bienvenido. Muchas gracias, un placer Y estar con vosotros en el podcast y nada, abierto a lo que queráis comentar y preguntar. claro, mira, lo primero que nos gustaría preguntarte es algo un poquito más vinculado con tu trabajo, pero también a nivel personal, y es qué te motivó a conectarte en este mundo de la investigación y las ciencias contemplativas, o cómo llegaste a investigar en este camino. Bueno, yo siempre digo que he tenido dos amores junto a mi familia, que eran la meditación. Yo medito desde los 14, 15 años aproximadamente, mucho antes de que existiese mindfulness o por lo menos de que fuese conocido en España. Y también desde joven, por razones personales, que luego si quieres comentamos, me interesó la medicina para hacer psiquiatría, sobre todo por el campo de la psicoterapia. Pero tradicionalmente la ciencia, medicina, psicología, etcétera, y la espiritualidad nunca se llevaron bien, ¿no? Durante muchos años estuvieron peleadas y yo siempre digo que me formé en mindfulness en el 97 aproximadamente en Canadá, en la McGill, y ni me molesté en coger el título, porque en aquel momento, no solo en España, en toda Europa, yo venía de Gran Bretaña unos meses antes, cualquier psicólogo o psiquiatra que hiciese apología de la meditación o de la espiritualidad acababa con su carrera, ¿no? Entonces hubo que esperar hasta el 2007 aproximadamente que llega con fuerza mindfulness a Europa, a España también, y a partir de ahí yo que me había dedicado a investigar en diferentes áreas, la psicosomática, la psiquiatría transcultural, la psicoterapia, sobre todo en depresión, ansiedad, etcétera, pero lo que más me había interesado giro e incluyó terapias de tercera generación, ¿no? Mindfulness y posteriormente ciencias contemplativas. Entonces fue un proceso lento, pero la meditación formaba parte de mí mucho antes de que conociese mindfulness, ¿no? Y fue una oportunidad de poder unificar mis dos grandes pasiones, ¿no? Que son la psicología, psicoterapia, psiquiatría y la espiritualidad. Qué, Javier, qué una fascinante, Javi. Perdón, dale, por favor, Luciano. quería aprovechar de hacer una pregunta que flota en el aire en el mundo de las ciencias, que es este tema, bueno, habiendo terraplanistas, antivacunas y cuánta cosa que hay ahí flotando, esta idea de juntar estas dos cosas, ¿no emerge un grupo anti-meditación, incluso desde las ciencias mismas? Bueno, digamos que opositores hay en todas partes, ¿no? Entonces, esta unión ciencia-espiritualidad tiene detractores en la ciencia y detractores en la espiritualidad. Quiere decir que yo cuando empezamos el máster en el 2013, 14, hace ya más de 11 años, tuve dificultades y yo tenía bastante prestigio como investigador porque, bueno, pues soy uno de los investigadores nacionales más importantes en el área de la psicoterapia, psiquiatría, etcétera, pero mucha gente me decía, vas a acabar con tu carrera por dedicarte a mindfulness. Vas a... No, y bueno, pues si la acabo, mala suerte, pero... Entonces, los mayores detractores generalmente en la ciencia son lo que llamamos ciencias duras. Los que más se oponían eran ingenieros, físicos, matemáticos, que consideran que la investigación en psicología, psicoterapia, psiquiatría y tal es soft, ¿no? No es hard, no es ciencia dura. ¿No? Entonces, hay esos detractores. También en toda la psiquiatría y la psicología hay detractores, porque piensan que la espiritualidad es un tema esotérico, etcétera, sobre todo con influencia más conductista, más de primera generación.
¿no? Que consideran que estos temas, incluso algunos cognitivos, no acaban de verlo muy claro, ¿no? Y también hay una crítica desde la perspectiva de la espiritualidad, ¿no? Porque mindfulness, por ejemplo, se considera una especie de budismo de segunda, ¿no? De marca blanca, etcétera, ¿no? Y muchos maestros espirituales consideraban, bueno, Kabat-Zinn comentaba, ¿no? Que le criticaron tanto a unos maestros Zen, etcétera, que le preguntó al Dalai Lama, le preguntó a Thich Nhat Hanh si les parecía bien lo que estaba haciendo y, por supuesto, ambos les dijeron, y le dijeron que sí, que adelante, ¿no? Pues un poco parecido, ¿no? Ahora, en este momento, muchos maestros de tradiciones budistas están utilizando mindfulness como puerta de entrada para la tradición espiritual, ¿no? Es decir, es como una especie de criba, de puente de transición para que la gente que esté interesada en la espiritualidad tenga una primera aproximación y si le interesa pueda seguir, ¿no? Yo creo que estamos en un momento único, muy abierto, donde todo esto es posible, ¿no? Y ahora hay mucha más apertura. Ujú. Muchas Genial. gracias, Javier. Y desde tu perspectiva, esto que comentas y estos detractores y estas áreas que parecían tan separadas, ¿qué Sí. sientes tú desde tu punto de vista y desde tu carrera que has hecho en el tema que ha influido en que esté creciendo tanto este tema en la actualidad y que finalmente estas dos áreas que parecían tan distantes empiecen a converger y a trabajar de la mano? Mm. Yo creo que ha sido un proceso de años, ¿no? Si uno revisa, yo soy viejo ya, como veis, si uno revisa la historia de la investigación en, por ejemplo, en meditación, hubo un boom en los años 70, principios, antes de que apareciese mindfulness, sobre MT, meditación trascendental. Se hicieron investigaciones, se publicaban en revistas buenas, desde Psychosomatics a otras, etcétera. Pero curiosamente, la meditación trascendental desapareció. Yo cuando hablo del tema pongo una foto de los dinosaurios, ¿no? Un buen día desaparecen los dinosaurios, nadie sabe por qué. Aquí ahora mismo, la meditación trascendental y la investigación en meditación trascendental desapareció, dejó un hueco. En el 79 llega Mindfulness, Kabat-Zinn, etcétera, que durante casi 20 años no tiene repercusión casi fuera de Estados Unidos, o sea, una cosa marginal, total, ¿eh? Yo creo que fue a partir del 2000 y pico aproximadamente cuando los investigadores de Oxford, sobre todo, entran, ¿no? Y se empiezan a publicar cosas más serias. Y ya en 2016 aproximadamente el artículo de Kaiken en Lancet diciendo que mindfulness es tan eficaz para la depresión recurrente como el tratamiento farmacológico, ¿no? Eso situó ya definitivamente a mindfulness y por ende a las terapias de tercera generación, ¿no? Que aceptación y compromiso había ya hecho bastante investigación independiente, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso muy progresivo, ¿no? Donde las técnicas de tercera generación han tenido que demostrar su eficacia, y se ha llegado, yo creo que el punto de ruptura ha sido la aparición de las ciencias, neurociencias contemplativas, ¿no? Esta aportación de Alan Wallace, bueno, de otros científicos norteamericanos, ¿no? Donde ya se intenta analizar desde la perspectiva científica todo lo que las tradiciones espirituales tienen que ofrecer, ¿no? Yo creo que ese ha sido un cambio. Hay diferentes cátedras en países anglosajones. Nosotros hicimos esta cátedra en España también. Bueno, yo creo que en este momento ha entrado de una forma firme, pero ha llevado 40 años el proceso. Ujú. Y aprovechando el envión de la misma pregunta, en realidad, como dos preguntas. ¿Qué piensas tú sobre la crítica al mindfulness, esto del Mac Mindfulness, que incluso ha aparecido en varias revistas, como una crítica, Sí, sí, sí. pareciera muy justificada, pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo tomo cierto trato personal con David Lloyd, uno de los firmantes, ¿no? Husserl es Ujú. el otro. David Lloyd, años después, dice que seguramente no hubiese firmado eso, ¿no? Que lo firmó en su Sí. día, pero que luego, pues que no estaba tan claro. Hombre, yo creo que cualquier crítica, yo siempre digo a los estudiantes, siempre que nos hacen una crítica, algo de razón hay, ¿no? Y algo de razón hay, en el sentido de que mindfulness llegó a convertirse en una especie de panacea para todo, no, yo creo que se degradó su espíritu principal, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el origen como tal pienso que era muy serio. Yo creo que Kabat-Zinn es una persona muy científica, muy comprometida, muy honesta, ¿no? Y
originalmente lo que pretendía era algo muy beneficioso para la humanidad, pero cada vez que hay algo que se pone de moda, pues surge mucha gente que, bueno, a la ola de las posibles ganancias económicas y de todo tipo, pues de paso lo lleva el asco a su sardina, que decimos aquí en España, ¿no? Entonces yo creo que algo de cierto había en el sentido de que gente no preparada utilizaba mindfulness con motivos sobre todo muy instrumentales, ¿no? Pero yo creo que no afecta a lo que es la esencia de mindfulness que ha venido a revolucionar, ¿no? Yo una de las cosas que insisto muchas veces cuando doy charlas es que, por ejemplo, Arnold Toynbee, el famoso historiador y filósofo de la historia británico, decía que el gran cambio, la marca del siglo XX, es la llegada de la meditación a Occidente. O sea, eso es lo más importante del siglo XX. ¿Eh? Meditación, podemos hablar de mindfulness, ¿no? Porque realmente el budismo como tal no ha llegado tanto, mindfulness ha llegado mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante un hecho histórico que ha cambiado la sociedad, ¿no? La práctica de la meditación ha cambiado a Occidente y con la globalización pues ha llegado a todas partes, ¿no? Yo creo que ha sido algo muy valioso. Mm. Javier, y entrando en ese tema un poco de esta revolución que, que decías por ahí a nivel social, ¿cuál es tu opinión respecto a por qué la meditación y mindfulness y todas las prácticas contemplativas son importantes hoy en día eh, y cómo pueden beneficiar a las personas? Bueno, yo hablaría de una función, digamos, instrumental y de una función no instrumental, ¿no? Estamos ante la sociedad con menor capacidad de atención de la historia de la humanidad. Creo que eso todo el mundo lo acepta, ¿no? Lo hemos visto este cambio en 30 años, ¿eh? Yo he sido estudiante de medicina hace 40 años y doy clases ahora, llevo 10 o 15 años dando clases, no tiene nada que ver. O sea, la capacidad de atención que teníamos entonces es como astronómicamente superior a la que teníamos, a la que se tiene ahora, ¿no? Digamos que los estudiantes de medicina, por lo menos en España y otros países, son de los mejores. No quiero pensar cómo serán el resto, ¿no? Entonces ha habido una pérdida de capacidad de atención tan tremenda que yo creo que mindfulness viene a ayudar en ese sentido y también a manejar el estrés, porque se piensa que es una de las técnicas más eficaces para el manejo del estrés y el estrés es la pandemia del siglo XXI. Eso como función instrumental, ¿no? Como función terapéutica, como queremos llamarlo, ¿no? Pero hay otro aspecto, la propia Organización Mundial de la Salud define ya salud no solo como el bienestar físico, psíquico y social, sino también espiritual, ¿no? Entonces el tema espiritual que había sido olvidado, negado por la sociedad, por la ciencia también, cada vez adquiere mayor importancia. La espiritualidad es diferente de la religión, puede ser ateo, pero la espiritualidad está ahí, ¿no? Y yo creo que técnicas como mindfulness, la meditación en general, por utilizar un término mucho más amplio, es imprescindible para conectar con la parte espiritual del individuo, ¿no? Muchas de las tradiciones espirituales dicen que la voz de Dios es el silencio, ¿no? El silencio interno, no solo el externo, sobre todo el interno, ¿no? Cuando ese diálogo interno va diluyéndose por la práctica de la meditación, eso te permite conectar con la espiritualidad y eso produce una riqueza y una conexión que solo se alcanza con la práctica de la meditación. Y en esa misma línea que señalas tú, esta conexión, que la salud, la espiritualidad es parte de la salud. Eh, Cuando uno empieza a reflejar, a ver lo que contienen las prácticas contemplativas, entiendo claramente que ingresa el mindfulness, que viene de una tradición budista, pero realmente yo no he visto, quizá el yoga, pero no he visto nada que venga, por ejemplo, de la tradición del Islam, prácticamente nada de los jainistas, de los hinduistas, claro, venía la meditación trascendental, pero como que fue borrada del mapa, dejó de existir, todos los investigadores la abandonaron, no sé si fue un hecho político, pero hoy día se ven pocas cosas por fuera. O sea, si el proyecto es la gran idea esta de las prácticas contemplativas que integren distintas tradiciones espirituales, no pareciera desde mi punto de vista bien ignorante, ¿no? Bien. Fíjate que John Kabat-Zinn dice que mindfulness es patrimonio de la humanidad, que no ha ocurrido solamente en el budismo, sino que está en todas las tradiciones, ¿no? Yo creo que realmente es así, ¿no? Uno va al chamanismo precolombino, etcétera, y Carlos Castaneda, por ejemplo, es un gran representante, ¿no? Yo recomiendo, Claro.
me fascinan los libros de Carlos Castaneda. En el Islam está el sufismo, que es una tradición mística increíble, o la cábala, en el judaísmo, en el cristianismo, pues bueno, en España hemos tenido los principales místicos, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa, hay otros muchos, ¿no? El maestro Eka, etcétera. Pero como decía Kabat-Zinn, y por eso lo cito, él tuvo que irse al budismo porque el budismo es el único que tiene manualizado el proceso del desarrollo de mindfulness. Es decir, pues San Juan de la Cruz, Santa Teresa llegan a unos niveles de santidad, etcétera, pero nadie más llega, porque no se sabe cómo llegar. Un método. No hay un método exactamente manualizado que digas tú haces esto y en años vas a tener estos signos de que estás avanzando y este es el camino, ¿no? No estaba manualizado, como decimos en psicoterapia, ¿no? En los estudios de investigación se pide que la terapia esté manualizada. Pues aquí lo mismo, ¿no? El budismo tiene una amplia tradición manualizada de todo eso. No sería la única, ¿eh? Porque el taoísmo, lo que pasa es que está medio desaparecido, el hinduismo, sobre todo el Vedanta Advaita, tiene, ¿no? Que decir que las tradiciones orientales, donde la meditación ha sido estructural, tiene mucho más manualizado este tema que las tradiciones occidentales, pero ha estado en todas, ¿no? Entonces, cuando se habla de prácticas contemplativas, realmente todas ellas son significativas, porque, por ejemplo, claro, pues el cristianismo o el sufismo ha desarrollado algunas variedades de meditación que no son exactamente iguales que las de la tradición budista y que también llevarían al mismo sitio, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, pues son menos conocidas también. En general, en las tradiciones monoteístas, ¿no? Han sido perseguidas, ¿no? Mientras que el budismo, la meditación, era considerada la corriente principal, era defendida, etcétera. Los místicos, tanto en el cristianismo como en el sufí, como en el islam, etcétera, era gente rara, sospechosa, que no se avenía al poder de papas o de, en fin, las jerarquías estructuradas, y entonces era perseguido, ¿no? Pero en todas las tradiciones ha habido ese tema, lo que pasa es que no estaba estructurado, no estaba manualizado, y por eso el budismo es la referencia. Claro. Pero no, me refería yo a si hay investigación Sí, 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 otras, empieza la por ejemplo, investigación. jainistas, uno... Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora que el Islam es tan potente, ¿no? Empieza a haber investigación sobre prácticas islámicas para el bienestar y lo hay. También lo mismo de prácticas cristianas, ¿eh? Es decir, empieza a haber estudios sobre contemplación cristiana. Hay algunos mantras, por ejemplo, cristianos. En Maranatha es un mantra Padre cristiano. Nuestro es un mantra, digamos, se repite Sí, una y otra vez. por eso, ¿no? Que decir que lo que pasa es que no tiene tanta investigación, etcétera, pero sí, 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 empieza a haber cada vez más. Piensa que de todas maneras las meditaciones deconstructivas, que son el máximo nivel de la meditación en las tradiciones orientales, apenas hay investigación, ¿eh? La mayor parte de la investigación se ha hecho sobre meditaciones atencionales, mindfulness y similares, bastante menos, quizás un 15% sobre compasión y lo que son las meditaciones generativas y las deconstructivas, prácticamente hay 4 artículos. Entonces, creo que en los próximos años sí que se va a tener mucha más investigación sobre todo esto. Mm. Súper. Justo Javier, quería ir un poquito hacia allá también en lo que estabas hablando. Las tradiciones contemplativas reflejan no solo el budismo, otras también el tema del yo. Sí. Y desde ahí, esta como corriente un poco incipiente, como dices tú, en ciencias, desde lo más experimental, porque hay alguna más información de modelos más teóricos, ¿qué es la deconstrucción del yo? Ujú. Bueno, Desde el punto de vista de las ciencias contemplativas, sí. actualmente se acepta, hay un artículo de Dahl de 2014, que hay 3 tipos de meditaciones, la psicología acepta, atencionales, donde estaría mindfulness, no es la única, hay varias atencionales, estarían las generativas, lo que pretenden es desarrollar cualidades que la mente no tiene o tiene de forma insuficiente, ahí estaría compasión, aceptación, ecuanimidad, y luego habría un tercer grupo que serían las deconstructivas, y su función sería percibir el yo, este constructo tan huidizo, de una forma mucho más fiable, ¿eh? Nosotros lo percibimos como algo muy estable, estructurado, incluso la mayor parte de la psicología o de la psiquiatría lo que han intentado es reforzar el yo, conocer el yo, etcétera, no diluir el yo. En este momento Sí. la psicología no ha llegado a la deconstrucción del yo, pero hay una corriente importante, creo que se llama hipoego, es decir,
que se acepta que si no estuviésemos tan identificados con las etiquetas del yo, sufriríamos mucho menos, ¿eh? No se habla todavía de la deconstrucción, pero sí que se habla ya de la no identificación o desidentificación con las etiquetas del yo, con un hipoego, porque eso se considera que va a aumentar mucho el bienestar psicológico, va a disminuir la patología psiquiátrica, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una corriente ahí en ese sentido, pero que es muy novedosa y va a poco tiempo. Oye, Javier, en el mismo sentido del yo que tiene beneficio, pero sin duda la mayor parte de la gente da la impresión de que no quisiera abandonar este yo, esta idea de tener una identidad, porque además me sirve en el mundo, ¿no? Si yo digo soy bueno para el pan y no me molesten porque a mí me gusta el pan, y me identifico con esta cosa de comer pan o los bocadillos y toda esa historia, o viajar a determinados lugares, o me gusta un equipo de fútbol, qué sé yo. Entonces, esta desidentificación con mi conjunto de creencias probablemente no le gusta a mucha gente, ¿no? Efectivamente, a mucha gente no le gusta. De hecho, pocas doctrinas, prácticamente el budismo es la única, el taoísmo, el Vedanta Advaita, hay tres o cuatro que defienden la deconstrucción del yo, la desidentificación. Es más, defienden que el yo no existe. Claro, esto es contraintuitivo, ¿no? De hecho, se dice que cuando Buda dio este discurso, mucha de la gente que estaba allí, que era budista, decía, ¿pero qué está diciendo, no? ¿Cómo que no existe el yo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Fuerte, Eh, claro. entonces, claro, es contraintuitivo, pero lo que viene a decir no es tanto que no existe, sino que no existe en la forma que nosotros lo percibimos, como algo sólido, estable e independiente, ¿no? Sino que es interdependiente, no sólido, no estable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que esta doctrina del yo no le gusta a la mayor parte de la gente, porque a lo que más apego tenemos es al yo. De hecho, el miedo último del ser humano, yo siempre digo en los cursos, no es la muerte, es la deconstrucción del yo. Quiero decir, porque si yo cuando voy a morir tuviese la certeza de que voy a reencarnar joven, guapo, rico, etcétera, etcétera, y me lo creyese, pues esta es la dificultad. Firmaríamos todos en blanco. Dice, ¿dónde hay que hacerlo? Pero claro, el tema es que como no sabemos, la gente tiene miedo de ir, pero ¿qué pasará con García Campayo? ¿Qué pasará con Paulina? ¿Qué pasará con Luciano? ¿Qué pasará con este yo? ¿No? La construcción de yo es el miedo máximo. Entonces, efectivamente, la construcción del yo no se plantea más que en estadios más avanzados. Es decir, cuando por efecto de la meditación uno percibe el funcionamiento de la mente, empieza a darse cuenta de forma natural que no hay una cosa estable que controle todo el proceso, sino que es una ilusión, es un espejismo. Pero claro, eso tiene que ser más experiencial, ¿no? Entonces, a corto plazo o al inicio de la meditación, yo creo que eso no tiene sentido planteárselo a alguien, ¿no? Simplemente es cuando, por efecto de los años de práctica, él percibe que el yo no es lo que nos parece. Esta expresión cultural de que finalmente la gente se aferra al yo limita mucho sus capacidades terapéuticas, ¿o no? Porque si bien, por un lado, como dices tú, el mindfulness es un bien de toda la humanidad y que lo puede practicar muchísima gente, está muy, muy, muy ampliado y tiene beneficios Sí. directos sobre la salud social y poblacional, el trabajo sobre esta disminución del yo, reducción del yo, es mucho, mucho más selecta, ¿no? Su impacto social es menor, ¿o no? Va a ser más difícil venderlo, pero fíjate que conforme uno va entrando en mindfulness, empieza a ver que esto es así, ¿no? Hay cuatro mecanismos de acción de mindfulness. Mindfulness aumenta la atención, dos, aumenta la conciencia corporal, tres, regula las emociones de varias formas, y cuatro, cambia la perspectiva del yo, porque el yo se mantiene sobre todo por el diálogo interno. La charla que mantenemos con nosotros mismos es lo que mantiene el yo. Yo siempre digo que cuando ese diálogo interno va diluyéndose por efecto de la meditación, ocurre lo que pasa en la película Matrix 1. No sé si la habéis visto, que la hicieron más o menos Wachowski budista, que se cae la falacia del yo, porque solo se sostiene por el diálogo interno. Entonces la gente eso empieza a percibirlo, ¿no? Y hay una forma muy sencilla de ver la utilidad del yo o la utilidad de ese hipoego, es yo invito a la gente a que cuando le aparece una emoción desagradable, el concepto de emoción desagradable en psicología no se supone que todas son buenas, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Que decir, cuando me enfado, Sí. cuando me tristezco, cuando me tal, cuando aparece una emoción desagradable,
Lo que En este invitamos a caso, la gente es a en este observar caso cómo se... serían los ingleses. Ah, bueno, el La partido. situación. Cuando aparece una emoción desagradable, hay que observar cómo siempre se desafía una etiqueta del yo a la que estamos identificados. ¿Me explico? Si mi jefe me dice eres un mal profesional o mi hijo me dice eres un mal padre, ¿cuál es la etiqueta? Pues la etiqueta de profesional, la etiqueta de padre, etcétera. Entonces, ves claramente cómo el aferramiento a las etiquetas es lo que nos produce la aparición de las emociones negativas, y que si no estuviésemos tan aferrados a esas etiquetas, las emociones negativas irían desapareciendo, ¿eh? Mucho Ujú, del esfuerzo que nosotros dedicamos al mundo es a defender las etiquetas. Yo quiero que todo el mundo sepa que soy un buen padre, que todo el mundo sepa que soy un buen psiquiatra, que todo el mundo, ¿no? Entonces, uno empieza a percibir con cosas muy sencillas que es verdad que el yo es una especie de máscara que uno va defendiendo ante los demás toda la vida y que eso es un trabajo agotador, ¿no? Ya no digamos la disolución del yo, pero sí la menor identificación con el yo, ese hipoego, produce una liberación increíble. Y eso lo puede ver la gente con bastante facilidad, ¿eh? Otra cosa es que el proceso cueste, etcétera, pero que una menor identificación con el yo les va a producir una gran liberación, eso es relativamente fácil de ver, ¿eh? La deconstrucción, efectivamente, es otra cosa, pero siempre da miedo. De hecho, ese salto está descrito en las tradiciones contemplativas como saltar desde un precipicio. O sea, la fase final de la descripción de la deconstrucción del yo está descrito en todas las traducciones como, en todas las tradiciones como saltar desde un precipicio, ¿no? San Juan de la Cruz, por ejemplo, hablaba de la noche oscura del alma. Es decir, ese momento en que el yo se da cuenta de que no existe, es muy deprimente. Luego, luego La viene una percepción de quedar a la tranquilidad. deriva, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Todo eso va por ahí, claro. Pero bueno, eso es para quien quiera, de todas maneras. Hay que decir que pasa como en la psicoterapia. En la psicoterapia, hasta donde llegan los terapeutas, hasta donde el paciente quiere. Es muy frecuente que un paciente te diga, doctor, déjelo, no sigamos más porque no me compensa. No económicamente, sino porque el sufrimiento que me produce seguir dándome cuenta de todos mis procesos mentales, ¿no? Es muy típico cuando el paciente tiene 50 años, por ejemplo, ¿no? Y ha construido toda su vida sobre la patología. Darse cuenta ujú, de que todo está construido sobre la patología, te dice, pare la psicoterapia, no puedo con esto, ¿no? Pues con la deconstrucción del yo pasa igual. Hay gente que dice, bueno, para, ya no puedo más. Pero hay otros que dicen, no, vamos a seguir porque entiendo que ahí está el camino, ¿no? Que la liberación última está ahí, ¿eh? Entonces es una cuestión también personal, ¿no? De seguir o no. Javier, y si bien, claro, hay ciertos casos en los que no se puede avanzar hacia la deconstrucción del yo, sí hay un fenómeno que es el hipoego, que es esta disminución del yo. Y Eso. mi pregunta apunta a cómo nos podría beneficiar, no solo a nivel individual en salud, sino a nivel social, esta mirada más deconstructiva. Mm, sí. ¿Cuál es tu opinión? Ujú, Sí, antes de contestarte, yo quiero insistir, ¿no? Porque este es un tema que se suscita con alguna frecuencia, que lógicamente para deconstruir el yo tiene que estar muy bien construido. ¿Me explico? ujú, Es decir, con un psicótico, una estructura psicótica de personalidad no tiene sentido. De hecho, no ujú, se recomendaría ni siquiera hacer un retiro de una cierta duración. No porque ese yo esté demasiado débil y colapsa, pero no es porque se construye, es porque enferma, ¿no? Entonces el yo tiene que estar muy bien construido, tiene que ser un yo muy sano para poder reconstruirse, ¿no? Esto, insisto, un psicótico no sería un candidato, como parece lógico. Ventajas en ujú, cuanto a la sociedad. Lógicamente la sociedad funcionaría mucho mejor. Sería una sociedad donde Santideva, uno de los grandes místicos, ¿no? De la tradición tibetana del siglo VIII, después de Cristo, decía, la mayor parte de la felicidad del mundo ha sido construida por gente que buscaba la felicidad de los otros. La mayor parte del sufrimiento del mundo ha sido construido por gente que buscaba su felicidad. ¿Me explico? Entonces, una deconstrucción de ello lo que permitiría es que fuésemos todos mucho más prosociales y esas sociedades funcionarían mucho mejor de forma natural, ¿no? Habría mucho menos conflicto, mucho menos... Menos nacionalismo, ¿no? Bueno, claro, todo. El nacionalismo es uno de los efectos más, ¿no? De tal, pero mucha más preocupación por la naturaleza, mucha más preocupación por los derechos humanos de todo tipo, de género, de raza, de tal, porque no veríamos como diferentes al otro, no veríamos como
a las personas como un objeto para ser utilizado para nuestro beneficio, ¿no? Sino que estaríamos más preocupados, más concernidos con el hecho de la felicidad de la gente que nos rodea, que es la compasión. Javier, y en esa misma línea, bueno, tienes, ¿no es cierto? Lo mencionamos al inicio, publicaste hace poco un libro que se llama Sí. Guía para Vivir Mejor, y ¿nos podrías contar un poco cómo surge este nombre desde tu punto de vista, qué relación tiene con cómo estamos hoy día y cómo nos podría ayudar? Y también, por supuesto, si quieres ahí mostrarnos tu libro para que la gente pueda Bueno, acceder además a yo soy este. muy alérgico a estas cosas de la publicidad, pero bueno. El libro es un libro un poco diferente al resto, ¿no? He escrito diferentes libros sobre mindfulness, Ujú. compasión, aceptación, deconstrucción del yo, etcétera. Sobre todo para un público, digamos, un poco más especializado, para meditadores, básicamente, y que el libro les va a servir para profundizar en esa meditación, ¿no? Este libro de Parar para Vivir Mejor es nuevo en el sentido de que el público objetivo al que va dirigido es población general, gente que nunca ha tenido ningún interés en la meditación ni le interesa para nada, ¿no? Y lo que se intenta es dar, digamos, informaciones muy sencillas, claras, prácticas, ¿no? Para que alguien que jamás ha planteado ni la meditación ni nada parecido pueda pensar que podría haber por ahí una vía para sufrir menos, ¿no? Entonces el título de Parar tiene que ver con lo que nos hace falta en general, ¿no? Vamos todos muy deprisa, no nos da tiempo para conectar con nosotros mismos, ¿no? En el Zen se dice que meditar es sentarse y sentirse, ¿no? Pero claro, para sentirse hay que sentarse, hay que parar, ¿no? Y hay como una especie de miedo profundo de los miembros de las sociedades desarrolladas actuales a pararse porque saben que si se paran van a sentir. Y muchas veces lo que sienten es un vacío existencial, ¿no? Porque van corriendo pero no van a ningún sitio. Simplemente van corriendo para no darse cuenta de que no tienen nada dentro, de que es una inercia, de que solo están buscando como pollos sin cabeza una, una inercia fuera que nunca les va a dar la felicidad, ¿no? Entonces, pararse muchas veces lo que te permite es conectar con el vacío y decir, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿No? Y a partir de ahí, intentar contestarse a esa pregunta, y la meditación es una de las herramientas nucleares, ¿no? Para intentar contestarse al sentido. Sí, Javier, y, perdón, Luciano. sí, era aprovechando esto de lo que señalas tú del sentido, da la impresión de que finalmente todas las prácticas meditativas y espirituales, e incluso una actividad que no necesariamente es una actividad deportiva, las acciones que uno realiza le dan sentido a la vida. Y una vez, en ocasiones, el parar tiene que ver con que si las acciones que estoy realizando le dan sentido a mi vida, ¿no? Es Mm. como una ida y una vuelta. La espiritualidad ayuda a construir sentido y parar ayuda a darse cuenta de que qué cosas no me están haciendo sentido. Claro, porque lo que da sentido realmente, eh, para ver el sentido se requiere perspectiva, ¿no? La perspectiva sería poder ver las cosas desde una distancia mucho mayor, ¿no? Un ejemplo claro que se utiliza en aceptación y compromiso es una partida de ajedrez, ¿no? Si yo soy un peón en la partida de ajedrez, pues no veo nada más que fichas, no sé cómo va la partida, si vamos ganando, vamos perdiendo, etcétera. Ahora, si soy el jugador de la partida, veo todo el tablero, veo cómo está y tengo una perfecta perspectiva de cómo va la partida. De alguna forma, en la vida, la perspectiva la da la edad, ¿no? Cuando teníamos 15 años, éramos adolescentes, cualquier cosa que nos ocurría nos parecía, vamos, una intensidad increíble, ¿no? Una pareja que tuviésemos o cualquier experiencia. Ahora con 40, 50, 60 años, nos parece simplemente algo gracioso, divertido, pero vamos, de adolescentes, ¿no? Lo mismo, lo que estamos viviendo ahora, en el momento que estemos cada uno, que nos parece lo de ahora lo más importante, lo más valioso, cuando tengamos 80 años, sea simplemente algo más de lo mucho que hemos vivido. Pero la perspectiva la tendremos a los 80 años. Entonces hay una práctica que solemos hacer, una práctica bastante conocida, ¿no? En diferentes tradiciones espirituales, que es situarse en ese momento con 80 años, ¿no? Y ver la vida delante de nosotros y sentir en ese momento con 80 años, cuando tengamos la vida por delante y sepamos que estamos cerca ya de la muerte, ¿qué será aquello que digamos,
he vivido una vida que vale la pena, que tiene sentido. Lo que en ese momento nos haga decir eso, ese es el sentido de la vida. Pero la mayor parte de la gente no tiene que ver con el éxito, con el dinero, realmente tiene que ver con dos temas, ¿no? Con lo que me han querido y he querido y también con lo que he hecho por el mundo. Es decir, lo que he hecho para que el mundo sea un lugar un poco mejor. Esos suelen ser los temas principales, pero bueno, cada uno tiene que ir descubriendo los suyos, ¿no? Vale. Bueno, en ese, sé que está medio entredicho, pero me gustaría hacer la pregunta más directa, Javier, respecto también a cómo está enfocado tu libro. ¿Hay una relación directa entonces entre parar y sentido de vida? ¿Cuál es? Bueno, para conectar con el sentido de la vida, uno hace falta parar y ver si lo que está haciendo, un poco lo que decía Luciano, ¿no? Tiene sentido, o lo hacemos simplemente como un concepto que incluye ahí, que también incluye en el libro de Vacuidad y No Dualidad, lo que llamamos proyectos de carencia, ¿no? Los proyectos de carencia son proyectos en los que uno se embarca y que ocupa toda su vida, lo llenan todo. A veces tienen componentes sociales, ¿eh? Muchas personas que están en ONGs, de tipo que sea, político, de ayuda al tercer mundo, lo que sea, no dejan de ser proyectos de carencia, porque han hipotecado todo lo demás, la pareja, los hijos, las aficiones, los amigos y tal, ¿no? Es como que eso es lo que da sentido. Y si por alguna razón de la vida ese proyecto se discontinúa, por lo que sea, entran en una especie de depresión existencial porque han perdido el sentido que realmente no era un sentido, era simplemente un no conectar con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, un poco es lo que analizamos en todo eso, ¿no? Uno necesita parar para ver qué es lo que es valioso para conectar con ese sentido, para ver si lo que está haciendo es lo que realmente querría o está metido en una especie de bucle donde ya no sabe qué es lo que quiere, pero no puede parar, ¿no? Ujú. O sea, parar sería el inicio de una sanación. Sí, 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 Tengo, y una vez que estoy ahí, puedo empezar a hacer otras cosas, eso es. meditar, camino espiritual aquí y allá, Sí, sí. como Digo un punto que de partida. ni siquiera es necesario necesariamente hacer otras cosas. Quiero decir que simplemente es ver si puedes seguir haciendo lo mismo, pero con otro sentido. Porque lo que importa es por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? No hace falta cambiar o dejar de hacer lo que hacemos o hacer otra cosa. Muchas veces sí, pero otras veces no. Es simplemente reconectar con el sentido de eso, ¿no? De por qué hacemos eso, hacerlo con una actitud, de una forma. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo un trabajo que no voy a poder dejarlo porque depende de mi familia, mis hijos, etcétera, pero puedo hacer ese trabajo con una perspectiva mucho más amplia de conexión espiritual, sea el trabajo que sea, porque no hace falta tener un trabajo específico para que eso sea espiritual. Lo que haga, voy a poder ayudar al mundo, voy a poder aportar al mundo, ¿no? Entonces es más una idea de qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo, ¿no? Es como resignificar, ¿no? Que se diría en psicoterapia lo que se está haciendo, ¿no? A veces se puede cambiar, pero otras veces no se puede cambiar, pues las circunstancias no me lo permiten, ¿eh? Pero es parar y ver, volver a dar un sentido a la vida. Y tal vez como ya finalizando, Javier, porque nos has compartido muchísima y muy valiosa información, sé que, por supuesto, dentro de tu libro se plantea el tema de mindfulness y compasión también como una herramienta. ¿Cuál es la Sí. relación entre el parar, mindfulness y compasión y el sentido de vida? ¿Hay alguna, cómo nos ayudan estas prácticas? Sé que es más evidente a parar, que alguien por ahí podría imaginarlo, pero con el sentido de vida. Bueno, mindfulness es lo que te va a conectar al parar, porque la práctica de mindfulness para todo el follón, todo el jaleo de la mente, ¿no? Y entonces te permite ver con claridad las cosas, ¿no? Te va a permitir ver con más claridad el sentido de vida. Y te va a permitir también el darte cuenta de qué es lo que realmente quieres, ¿no? A qué quieres dedicar los próximos años de tu vida. Empiezas a tomar conciencia de que la vida es tiempo, de que la vida es limitada, ¿no? Los seres humanos generalmente, el Dalai Lama tiene una frase fascinante sobre esto, ¿no? Dice, los occidentales viven como si nunca fuesen a morir y por eso cuando mueren sienten que no han vivido, ¿no? Mindfulness, el valor que le da el tiempo, a la vivencia del tiempo presente, te hace sentir que la vida es limitada y por tanto cada segundo es único, es maravilloso, es increíble. ¿Cómo lo podrías derrochar?
haciendo algo que no sea estar presente, que no sea viviéndolo a fondo, ¿no? Entonces eso reconecta con el sentido de la vida, ¿no? Porque el sentido de la vida es vivir. Y en el tiempo que estás viviendo, ¿no? En el tiempo que vamos a estar aquí en este mundo, intentar ayudar a que el mundo vaya mejor y a generar el mínimo sufrimiento posible y la máxima felicidad posible a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que todo está conectado y la compasión que está muy relacionada con la felicidad de los demás, la felicidad de uno mismo, pues lo mismo, ¿no? Es como el gran sentido de la vida sería el intentar que la gente que está a mi alrededor sea más feliz, ¿no? El ayudar a que el mundo sea un lugar un poco mejor. Luciano, ¿te gustaría comentar o preguntar algo más para Sí, cerrar? que el tema es como súper interesante, choro decimos nosotros. El, este, da la impresión de que cuando uno se detiene, como decías tú, hay una especie de percepción del mundo. Percibo que el día es hermoso o que está lloviendo, que me gusta o no me gusta. Da la impresión de que el vivir es estar atento. De Eso, alguna manera, eh, es como quien se come una comida muy rápido, ¿no? Si, no la eso, disfruta. eso. Y da lo mismo si se la comió o no se la comió. Bueno, amén que Sí, pueda sí, tener sí, 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 efectos fisiológicos, digamos. sí, sí. Bueno, John Lennon, el famoso Beatle, ¿no? Decía que la vida es lo que nos ocurre mientras pensamos en otra cosa, ¿no? Es así, ¿no? Estamos pensando en otra cosa, la vida pasa y pasa muy rápido, no nos damos cuenta porque no la hemos vivido, no la hemos disfrutado, no nos hemos centrado en ella, ¿no? El mindfulness lo que te permite es, la tradición budista se dice que hay tres marcas de la existencia, ¿no? Una es la impermanencia. Yo siempre insisto, ¿no? A los estudiantes que la impermanencia es el núcleo de todo, ¿no? El paso del tiempo, el que nada va a permanecer, nosotros tampoco ni las cosas, ¿no? Una clara vivencia y aceptación de la impermanencia cambia todo, ¿no? Y entonces te permite disfrutar de las cosas mientras las tienes, pero no aferrarte a ellas pues, porque sabes que las vas a perder en cualquier momento. Eso te permite ver también el sufrimiento del aferramiento y el soltar, ¿no? Y aprendes a fluir por la vida, ¿no? No con el puño cerrado agarrando las cosas, sino con la mano abierta, sabiendo que las cosas van a pasar, pero tú vas a estar ahí, ¿no? Entonces puedes disfrutar de todo eso, pero no puedes aferrarte a ello porque te produce sufrimiento, ¿no? Mindfulness te permite ver ese juego, no esa danza adhesiva que dicen los hinduistas, ¿no? Esa impermanencia. Mm. Bueno, Dame, antes que se nos vaya, para no, la Antes de pregunta que que se me cierre viene la estoy micro. acompañando, preocupada que por me el viene... tiempo, es que esto está muy interesante, pero no queremos ahí. Dale. Esta, una pregunta un poquito más, de repente por ahí más teórica, ¿no? En el Sí, entendido que tú decías este tema de la impermanencia, que es la clave, el sí, centro, todo eso. em, eh, digamos, mis conocimientos son muy vagos en el mundo de la psicología en general, bueno, en casi todas las cosas, pero por lo que he escuchado. El tema en el cognitivo conductual se habla de la evolución de los procesos mentales y todo eso, pero el tema de la impermanencia no es clave. Sin embargo, en la perspectiva de la enacción, ajá. aparece como un tema clave. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que por ahí viene algo nuevo? Esta cosa ya no es solamente la técnica meditativa y sus beneficios, sino esta conceptualización, este surgimiento de esta nueva perspectiva en activa. ¿Tú crees que va a florecer? ¿Es un aporte? No sé cómo señalarlo, Bueno, digamos. yo creo que la impermanencia se considera muy importante en todo lo que son terapias de tercera generación, ¿no? Por la influencia del budismo y la inacción va ligado de alguna forma a esas, ¿no? Esa perspectiva de la tercera generación. Entonces, efectivamente, las terapias cognitivas no daban especial importancia, bueno, daban importancia a otras cosas, ¿no? Ujú, Que también son interesantes, pero yo creo que sinceramente las terapias de tercera generación han aportado una visión muy enriquecedora. No digo que sea la única ni que sea excluyente con las demás, porque pienso que todas son complementarias, ¿no? De hecho, hay técnicas que mezclan aspectos cognitivos y conductuales, como el MBCT, pero, o sea, cognitivos sí de tercera generación, como el MBCT, pero que ha dado una perspectiva que enriquece mucho y la inacción va ligada a todas estas técnicas de tercera generación. Por tanto, la impermanencia cada vez se percibe como... Siempre ha habido una visión, ¿eh? Quiero decir que en las terapias, incluso el psicoanálisis, uno de los elementos clave es que la terapia tiene que ser limitada.
en el tiempo, porque la vida es limitada en el tiempo. Es decir, tú tienes, yo vengo también de la tradición psicoanalista, me formé luego también en otras tradiciones cognitivas, etcétera, etcétera. Pero hay muchos elementos psicoanalíticos son nucleares, ¿eh? Y había una influencia y luego en la tercera generación budismo con psicoanálisis han hecho muy buenas migas, porque hay muchos aspectos. Pero uno de los elementos claves es que el tiempo es limitado, la terapia es limitada. Uno no vive toda la vida, ¿no? Tienes 10 sesiones, 20 sesiones, lo que sean. Este es tu tiempo para mejorar. No puedes estar perdido en el tiempo, ¿no? Entonces, esa sensación de impermanencia estaba desde el principio también en la psicoterapia clásica, ¿eh? Hay un tiempo para todo, no es ilimitado. Súper, súper. Bueno, Javier, estamos realmente muy agradecidos de haber contado contigo hoy día. Demasiado interesante todo lo que nos planteas, demasiado importante hoy en día. Pues Y hacemos otra sesión más aburrida. nosotros encantadísimos, así que... Claro, Pero claro. bueno, sobre todo también, además, sí, de que España ayer ganó la Eurocopa, justo que me acordé de la broma de Inglaterra, así que me imagino que por ahí también por España hay una alegría respecto a los que son futboleros y las que son futboleras. Y bueno, no quiero dejar de recomendar, no queremos dejar de recomendar todos tus libros. Hoy día tocamos dos aspectos fundamentales y si bien nos mostraste tu libro, que invitamos a las personas a que lo puedan leer, que es el Parar como guía para vivir mejor, también tienes otro libro muy, muy interesante que yo me estoy devorando actualmente. También lo comento que es el libro de No Dualidad y Vacuidad. Ah, sí, Así sí. que tienes... Ese es para otro. Sí, Muy bueno ese sí. libro, sí. Sí, es un libro Así que potente en el sentido de que yo creo que resume todo lo que hay sobre ese tema, que es fascinante realmente, sí. Sí, sí. sí, así que no queremos también dejar de recomendarlo a quienes se interesen y quieran profundizar más en este tema de lo deconstructivo, de las meditaciones deconstructivas y los proyectos de carencia, Javier, que yo encuentro que es muy, muy Ah, interesante y necesario perfecto. hoy en día de ver, es En un psicoterapia, tremendo temazo, en psicoterapia vemos muchos proyectos de carencia, no sé tu experiencia. mucho. Yo he visto muchos proyectos Ujú, de carencia, totalmente. gente que se ha derrumbado, se ha caído, porque dice, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿No? Porque era un proyecto de carencia. Pero en ese proceso se ha cargado a la pareja, se ha cargado, me refiero emocionalmente, a la pareja, a los hijos, a todo, ¿no? Por Totalmente. sí, sí, Así sí. que tal vez ese podría ser también Cuando algún quieras, otro cuando quieras. tema. Bueno, u Y, otro, saco ahora en septiembre un libro sobre los Brahma Viharas, los Eh, inconmensurables, un tema fascinante también, sí, muy como suelo escribir yo, buscando toda la tradición, pero también toda la evidencia científica, ¿no? Pero a mí me ujú, fascina el budismo y me gusta ir a las fuentes y ver un poco cómo evoluciona todo eso, pero también la perspectiva científica de ver los estudios que hay sobre la eficacia, no solo de compasión, que hay mucha, ¿no? Pero de bondad amorosa, de alegría empática, de ecuanimidad. La ecuanimidad es algo fascinante. Es el paso previo en la tradición meditativa a los estadios más elevados, ¿no? Si uno consigue desarrollar la ecuanimidad, ha llegado casi a la deconstrucción del yo, ¿no? La ecuanimidad tiene una complejidad increíble, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay cantidad de bueno, temas y atrás. eso, lo último que dice eso de los temas de las experiencias como de estado alterados de conciencia, justo el otro día me vi una charla que fue dentro del contexto de la cátedra de la Ah, sí, Universidad de sí. Zaragoza de algún congreso de Julia Galante. Ah, Y sí, ella sí. comentaba Sí, que uno de los sí, desafíos es que las experiencias alteradas de conciencia no tienen una ontología para incluirlas que no sea temas de algún tema mental que una persona tenga. Entonces, también hay un desafío interesante y creo mucho tiempo. que hay un gran trabajo también que se está haciendo ahí en poder Sí, como organizar o ubicar esta sí, experiencia en el espacio y distinguir cuándo están haciendo daño y cuándo son experiencias sí, sí. de reconocer ciertos aspectos de la mente. Pues fíjate, ahora con Julita Galante precisamente hemos publicado un artículo sobre eso, estados alterados de conciencia en meditación, gente que meditaba y el porcentaje es más del 30% de estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces hay también un tema complejo ahí para profundizar. Un desafío. Tampoco había buenos cuestionarios, ¿no? El cuestionario se cogió se seleccionó de
personas que consumían drogas y que se hicieron cuestionarios para identificar esos estados alterados de conciencia en personas consumidores de sustancias psicodislépticas principalmente, ¿no? Y porque no había cuestionarios para medir en meditadores eso, ¿no? Súper, así que ahí también, quien quiera, Temas fascinantes hay dentro de la mucho. meditación Mucho social. que hacer y mucho que hablar y sin duda también nosotros también somos seguimos mucho el tema de las ciencias contemplativas y nada, solo destacar el gran aporte que haces y agradecerte por estar hoy día con nosotros. Y bueno, y esperamos volver a encontrarnos, Javier. Muchas gracias. Les dejamos a todos súper invitados a ver el podcast. Vamos a compartir también abajo algunos recursos para que puedan acceder a lo que está haciendo Javier y lo que hace en su trabajo con ciencias contemplativas. Así que muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todas y todas, Luciano. Sí. Muchas gracias Buenos por mi días. parte, Javier. Una interesantísima conversación. Ojalá se pudiera repetir. Con Muchas una, gracias, Paulina, con unas Luciano. cervezas por el calor, sí. Venga a ver, cuando queráis. Un Que abrazo, estén cuidaos muy mucho. bien. Chao, chao. Chao. Gracias. Muchas Chao. gracias.